como interacción entre las dos, tengo que decir que las didácticas de las disciplinas han tomado conceptos de la didáctica general, pero la didáctica general también toma conceptos de la didáctica de las disciplinas, con eso de que en la realidad lo que se enseña son, en algunos casos, porque en eso estoy de acuerdo con Camisana, cuando decía, lo único que se enseña en el currículum no son las disciplinas, se enseñan otras cosas más. Pero bueno, de lo que se enseña de las disciplinas, la didáctica general también aprende, y tiene que ser, además, muy sensible frente a los aprendizajes que se hacen en la realidad. En la realidad no es que se enseñe todo. Algunos dicen, pero entonces la didáctica general no tiene objeto. Sí tiene objeto, que es la enseñanza. No importa de qué, pero tiene objeto. Bien, pero alguna incidencia tiene sobre la construcción de la didáctica general el escuchar con mucho cuidado lo que ocurre con la didáctica de las disciplinas. Se ve sí que creo yo que ocurrió en buena medida. Yo creo que hubo pedagogos importantes que se preocuparon por desarrollar una didáctica general. Algo de eso vamos a ver, es muy antigua esta preocupación, pero también creo que muchos de esos pedagogos no se ocuparon suficientemente de las disciplinas. Y en algunos casos no se ocuparon porque no se pusieron a estudiar las disciplinas. No hay manera de hacer una didáctica en una disciplina si uno no se pone a estudiar. Si yo quiero hacer didáctica de la historia, tengo que ponerme a estudiar historia. Si quiero hacer didáctica de la biología, tengo que ponerme a estudiar biología. Eso no lo hicieron siempre los pedagogos. Y eso los colocó al margen. Los dejó al margen. Y los dejó a los especialistas de las disciplinas muchas veces ante un vacío que ellos mismos llenaron. Y como lo llenaron, ellos desarrollaron la didáctica de las disciplinas y se hicieron dueños de esas didácticas. El problema es que, lo tengo que decir 1000 veces, el alumno es uno. Y mi alumno no es uno el lunes en la primera hora y otro el lunes en la segunda hora. Entonces, si yo necesito verlo como un alumno, en realidad los conceptos que la didáctica general me puede aportar para verlo como alumno, indudablemente tienen que ver con la forma en que se enseñan también las disciplinas. Yo creo que hay un diálogo entre las dos cosas. Y entonces me parece que la didáctica general tiene que escuchar la didáctica de las disciplinas y la didáctica de las disciplinas tiene que escuchar la didáctica general. Casos, para mí, claros. Por ejemplo, las teorías del currículo son generadas en el seno de lo que llamaríamos para nosotros didáctica general. Digo para nosotros en nuestra tradición, ¿no? Serían un objeto de conocimiento de la didáctica. El currículo en general, que abarca distintas disciplinas. Yo no puedo tener un currículo especializado en cada una de las disciplinas porque en realidad es un proyecto integral de formación. Entonces tengo que verlo integralmente. Eso la didáctica general solamente lo puede hacer haciendo una escucha muy clara, muy cuidadosa de las didácticas de las disciplinas. Pero las didácticas de las disciplinas no lo pueden hacer solos. Nosotros tenemos mala experiencia, cuando se ha desarrollado un currículo llamando a los especialistas en las disciplinas. Si hay algo que sabemos que no se debe hacer, me parece, es eso. Porque el currículo tiene que ser un proyecto integral. Entonces no puede ser hecho por grupos separados, aislados de personas, sino que tiene que haber un sentido de integralidad en ese proyecto general. Así que yo creo que el diálogo es importante. La didáctica de las disciplinas tienen que escuchar la didáctica general, el tema del currículum es uno, el tema de la evaluación es otro. La evaluación tiene una teoría muy poderosa, muy fuerte, muy fértil, que hay que conocer, que ha sido desarrollada por distintas corrientes de la didáctica y que no está especializada en cada una de las disciplinas. Yo creo que ha avanzado mucho más que lo que han avanzado las didácticas en las disciplinas. En ese sentido, las didácticas de las disciplinas son deudores de la evaluación y vuelvo a decir, tampoco puede ser que el alumno sea evaluado en una hora con un criterio y a la hora siguiente con otro que no tenga nada que ver. Por lo tanto, si pensamos que el proyecto curricular es uno que incluye lo que es el currículo como proyecto de formación y lo que es, por ejemplo, la evaluación, además de todos los estudios que se han hecho, que existen en el campo de las estrategias de la enseñanza, hay muchísima investigación en didáctica general sobre estrategias de enseñanza, así como la hay también en las didácticas de la enseñanza. Por lo tanto, yo creo que
en este caso hay un apoyo mutuo que puede ser interesante. Pero hay otra posibilidad más, una cuarta. Es decir, existen las didácticas de las disciplinas. Pero entonces, ¿qué pasa con la didáctica general? Esta es una respuesta que hoy encontramos. La didáctica general, lo que existen son las didácticas de las disciplinas. Porque no puede haber una didáctica que no esté referida a un conocimiento disciplinario específico. Y esta respuesta la vamos a encontrar. Antes de seguir, tenemos un minuto, vamos a ver algo. Me voy a concentrar por un momento nada más en el tema de la didáctica. Yo cité a Karen Norberg, una danesa, que dice, tenemos que diferenciar metadidáctica, didactología y didactización. La metadidáctica significaría mirar la didáctica desde fuera, como un plano superior, de analizar qué tipo de conocimiento desarrolla. La didactología ya es una discusión respecto de, es una disciplina que ya no existe, pero ella sugiere que puede existir, en donde se ocupa de la epistemología de la didáctica de Jatonal. Es una discusión meta-teórica, meta-didáctica, en donde encontramos esta cuestión tan difícil, que vuelvo a decir, de didáctica general o didáctica de las disciplinas, las dos que relacionan entre las dos. Y el tercer término, que es un término que vamos a encontrar en discusión, en controversia, en didactas que vamos a ver después, es el tema de la didactización. ¿Qué significa didactización? Yo lo veo al estilo del inglés. Didactizar es convertir algo en enseñanza directa, magistral, expositiva, en el que el otro no puede intervenir ni puede pensar, tiene que pensar como yo quiero que piense. Muchas veces la palabra didactización quiere decir eso, en otras ocasiones quiere decir tomar un conocimiento de una disciplina y convertirlo en un conocimiento que sea enseñable, ¿no? Como sabemos, algunos autores le ponen otro nombre a esta, hay nombres diferentes. Por ejemplo, Bruno lo llama traducción didáctica o conversión didáctica. Hay otro autor que habla de la transposición didáctica, pero que tiene otro sentido. Es decir, la didactización en ese caso quiere decir no solamente conversión o traducción, sino algo más. Vamos a volver sobre esto. La palabra didáctica, como dije antes, viene de didaskein, enseñar, educar. Nace aproximadamente 500 años antes de Cristo y se refiere a la necesidad de comportarse bien, hablar bien, el valor que tiene participar, por ejemplo, en las discusiones en el ágora, en la Grecia clásica. Se relacionaba necesariamente con el poder. Y era tan importante poder llegar a hablar bien que aparece una nueva profesión, la de los sofistas. Los sofistas son los primeros, podemos decir, maestros profesionales, que enseñan cómo hablar bien para convencer a los otros. En esa época se comienza a escribir sobre la enseñanza. Un autor importante es Platón. Platón considera que es necesario enseñar. Se preocupa por el tema de la educación. Como ustedes saben, utiliza el sistema educativo para explicar cómo es que se estratifica una sociedad. Pero él se preocupa sobre qué es lo que se debe enseñar, qué es lo que no se debe enseñar, porque bueno, hay muchas cosas que rechaza, como pueden ser las fábulas y los mitos, porque considera que son falsos y que en realidad destruirían la razón. Se preocupa también sobre cómo enseñar. Y no dice cómo enseñar, simplemente cómo se debe enseñar. Él pone a Sócrates como modelo
de cómo se debe enseñar. Es decir, que si queremos preguntarnos dónde aparece lo normativo de la didáctica, lo podemos encontrar ya en los diálogos platónicos, el de Tetos y Menón, por ejemplo, como ejemplos acerca de cómo se debe enseñar. El método socrático aparece entonces como el modelo. Pero el método socrático sostiene que no es el maestro el que tiene que colocar el contenido en el alumno, sino que el alumno lo debe encontrar en sí mismo. ¿Qué es lo que hace el maestro? Bueno, se pregunta. Y en ese momento se plantea ya una discusión. ¿Es importante el método que se va a utilizar para enseñar? O en realidad es el contenido. Si yo enseño el contenido por su peso cae, es aprendido por el discípulo. O el discípulo lo encuentra en sí mismo. No necesita que el docente se lo dé. Hay un método. La discusión acerca de si hay un método es una discusión muy antigua. Viene de entonces. A los sufistas en realidad no les importaba el contenido. Lo que les importaba era que se aprendiera a hablar bien de manera de persuadir a los otros, de convencer, de hacer discursos que fueran persuasivos. La cuestión era formar al orador, y el orador de una hora era alguien que tenía que defender cualquier posición que quisiera defender. Lo que los sofistas me iban a enseñar era cómo defenderla, cómo presentarla y cómo argumentar para defenderla. El contenido no interesa, no interesa. Y esa ha sido una de las líneas dentro de lo que fue lo que podríamos llamar la pedagogía clásica. A los sofistas no les interesa. Como no les interesaba convencer, y la disciplina que se ocupa de la argumentación para convencer la retórica. Entonces ellos son los grandes maestros de la retórica. Casi podemos decir los creadores, los grandes maestros de la retórica. Aristóteles tiene en cambio otra cosa. Él le da importancia enorme al contenido. El contenido se manifiesta por ser verdad, pero debe ser explicado. Y se puede enseñar. Porque acá la discusión era, Platón dice, se puede enseñar, pero solamente haciendo preguntas para que el otro recuerde eso que en realidad ya sabía. Aristóteles dice, no, se puede enseñar al otro. ¿Y cuál es la función? El maestro es el organizador del contenido para que lo aprenda el alumno. Si el maestro lo organiza adecuadamente, el alumno lo va a aprender. Y acá surge esta, a veces oposición y otras veces cercanía, entre dos disciplinas, que son la dialéctica y la retórica. Dejo la gramática, que también, como ustedes saben, era fundamental, pero en este caso lo que para nosotros es importante es esta postura entre la dialéctica y la retórica, porque la dialéctica tiene mucho que ver con el nacimiento de la didáctica y la retórica también tiene que ver con el nacimiento de la didáctica. La dialéctica es por sí misma, así como se le entendía, el arte de la indagación. Traten de dejar de lado la dialéctica marxista. Por ahora estamos en un periodo anterior. Entonces, la dialéctica como disciplina, esa disciplina que formaba parte del trivium, desde que el trivium se empezó a enseñar, es el arte de la indagación. ¿Qué es lo que se propone? Que el conocimiento que adquiera el sujeto, el alumno, sea un conocimiento claro. Platón usaba el método dialéctico, que consistía justamente en hacerle preguntas que el alumno iba a contestar. Eso era para Platón el método dialéctico. Aristóteles diferenciaba la dialéctica de la lógica. ¿Por qué? La dialéctica es la teoría de la argumentación, pero la argumentación se puede hacer sobre premisas ciertas o premisas ambiguas o relativamente inciertas. La lógica iba sobre seguro. En la lógica, para sacar una conclusión que sea verdadera, por ejemplo en un silogismo, yo tengo que partir de premisas verdaderas. Si alguna de mis premisas no es verdadera, la conclusión que yo saque puede ser verdadera o falsa, pero si es verdadera es de casualidad. Puedo sacar conclusiones verdaderas de premisas falsas, pero es por casualidad. Para que en la lógica se sostenga que realmente es necesaria la conclusión verdadera, necesito partir de premisas verdaderas.
Pero Aristóteles sostiene que eso ocurre en la lógica, pero no necesariamente en la dialéctica. Que la dialéctica puede estar basada sobre premisas de carácter ambiguo, de carácter relativamente dudoso, no necesario. Y lo que me permite esta teoría de la argumentación, de la dialéctica, es llegar a pesar de todo a conclusiones aceptables. Conclusiones, bueno, digamos que relativamente aceptables, probablemente verdaderas, lo más probablemente verdaderas posible, que uno pueda sacar de premisas que no son absolutamente verdaderas. Pero piensen ustedes que la lógica me permitía pensar en nuestros términos. Si tomo el ejemplo para nosotros. La lógica es una ciencia formal, es un sistema axiomático, que se refiere entonces a objetos que pueden ser objetos reales o no reales. Son objetos ideales, en realidad, los objetos de la lógica. Se piensa en ellos en general. Yo puedo decir X más Y es Z, y entonces tengo que explicar por qué X, qué es X, qué es Y o qué es Z, pero tienen que ser necesarios en términos de la lógica. Puedo explicar un silogismo, y el silogismo me lleva a conclusiones certeras, ciertas, verdaderas, si partí de premisas verdaderas y tengo algún método que me permite sacar conclusiones de esas premisas. Pero la dialéctica me permite hacer algo que entonces la lógica no hace. Cuando yo me refiero a juicios acerca de la realidad, esos juicios acerca de la realidad no son necesariamente verdaderos en términos lógicos. Porque los términos de la lógica, los objetos de la lógica son objetos ideales. Los objetos reales son más o menos. Existen. No tienen necesidad esencial. Si las esencias son necesarias, las existencias no. Son contingentes. Y entonces esta dialéctica aristotélica permite sacar conclusiones a partir de objetos que pueden tener un cierto grado de contingencia. En ese sentido, pueden ampliar nuestro conocimiento más que lo tautológico de la lógica. Porque la lógica finalmente, como sistema axiomático, no llega sino a conclusiones tautológicas. Dice lo que ya dice, lo amplía, lo amplía en el sentido de que dice lo que estaba subsumido dentro de lo que ya había dicho. Pero la dialéctica, esta dialéctica entendida de esta manera, me permite ampliar el conocimiento a campos que antes yo no podía acceder. Esta dialéctica es la dialéctica de lo existente, que me permite argumentar sobre lo existente, que es contingente. Es contingente. No tiene una esencia formal necesaria. Por eso decimos, las premisas de esta teoría de la argumentación dialéctica pueden ser ambiguas y llevan a ampliar el conocimiento. Ese tipo de metodología que usa la dialéctica, esta teoría de la argumentación, se usa muchísimo en la filosofía y también en la enseñanza de la lógica más adelante en las escuelas medievales. Pero para que llegue a suceder esto, la discusión sobre la enseñanza de Aristóteles. Ustedes piensan que Aristóteles en algún momento, por ejemplo, en las universidades, en las primeras universidades medievales, estaba prohibido, no se podía leer. Hasta el punto de que la prohibición lleva a, como no es nuevo, a una huelga de los estudiantes, hasta una huelga de 2 años. Hasta el punto de que, por ejemplo, los estudiantes ingleses se hartan del paro y se vuelven a Inglaterra y hacen un arreglo con la ciudad de Oxford y se crea la Universidad de Oxford y luego la de Cambridge. Pero la prohibición de la lectura de Aristóteles era muy fuerte por parte de la Iglesia. Finalmente es recuperada por Santo Tomás. Pero digamos que frente a la dialéctica, la postura de Aristóteles es una postura interesante porque ofrece un método para trabajar con afirmaciones que serían, nosotros diríamos, de carácter existencial. La retórica, entonces, ¿qué significa? Para Platón, como era lo que hacían los sofistas, antisofistas, como se llaman, defendía la verdad y la verdad del conocimiento, del episteme. Los sofistas lo que hacen es convencer a los otros de falsedades, en ese sentido que es inmoral.
porque los sofistas enseñaban. Por un lado, los ataca porque enseñan a cambio de pago, ¿no? Y eso... Entonces, pero además enseñan a convencer al otro, aunque sea de convencerlo de falsedades, no importa de qué, no le importa qué. Y para Platón el contenido es sumamente importante. La retórica es inmoral porque buscaba convencer en función de intereses y no de la verdad, de los intereses del orador. Aristóteles, en cambio, no la considera inmoral y la pone en el mismo nivel que la dialéctica. Y sostiene que la ética puede tener la función de regular las dos. Es decir, que la ética podría regular a la retórica, tratando de fijar cuáles son los fines que efectivamente se deben perseguir a través de esta argumentación que convence a los otros y que puede tratar de aproximar a la verdad, aunque no sea una verdad absoluta, pero sí aproximar a la verdad.